En este ciclo de Ciudades Ecológicas nos proponemos entrevistar a actores y actrices que desde sus experiencias organizativas y sus roles institucionales vienen desarrollando iniciativas con gran impacto ambiental favorable. En este primer encuentro de Ciudades Ecológicas vamos a conversar con Marina Cardelli, quien es la presidenta de Cascos Blancos, organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encargado de planificar y ejecutar la asistencia humanitaria. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la verdad, Encantada. no, el orgullo nuestro de poder entrevistarte aquí desde Génera. Marina, yo recién mencionaba que desde el organismo que presidís brindan ayuda humanitaria en distintas partes del mundo, en particular en aquellas ciudades o regiones que se ven afectadas muchas veces por fenómenos climáticos adversos. Preguntarte inicialmente qué factores influyen para que ciertas ciudades sean más vulnerables que otras, por ejemplo, ante tormentas severas similares. Bueno, sí, efectivamente, Cascos Blancos es el organismo de asistencia humanitaria de la Argentina y en general la asistencia humanitaria que brindamos tiene que ver con situaciones de desastres socionaturales. Eh, Porque, bueno, los números, para que veas que efectivamente es una situación bastante grave en América Latina, los números de OCHA, de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, indican que en América Latina y en el Caribe, bueno, es la segunda región más propensa a desastres socionaturales en el mundo. En los últimos 20 años hubo más de 150 millones de personas afectadas por desastres socionaturales. Les decimos socionaturales justamente por lo que vos indicás, porque no podemos afirmar que los desastres comúnmente llamados naturales eh, no estén cada vez más intensificados por la acción humana en el mundo, y se convierten en desastres cuando se encuentran con situaciones de extrema vulnerabilidad. Es decir, cuando un evento climático extremo se anticipa y existen las condiciones para prevenir los daños y para salvar las vidas, eh, entonces no estamos ante un desastre. Los riesgos existen, es imposible eliminarlos, es imposible un mundo sin riesgos, pero que sea un desastre, que se convierta en un desastre, tiene que ver justamente, por un lado, con las vulnerabilidades de infraestructura, las vulnerabilidades de no tener quizá acceso a veces a servicios y que esos servicios se ve imposibilitado el acceso de poblaciones durante mucho tiempo, eh, la pobreza extrema, la falta de sistemas de salud que tengan capacidad de, por ejemplo, atender a toda esa gente afectada. Bueno, muchos ejemplos, pero eso articulado con un incremento cada vez más fuerte de los desastres socionaturales, que como te decía, estos números que tiene, que calcula y que todo el tiempo está observando, digamos, las agencias internacionales, muestran que los desastres se han incrementado visiblemente. Eso incluye, bueno, crisis climáticas recurrentes, inundaciones, sequías, deslizamiento de tierras, todo eso implica pérdidas económicas millonarias. Bueno, por ejemplo, la sequía es el desastre que afecta a la mayor parte de las personas en la región, lo que implica reducción del rendimiento de cultivos, algo bastante extendido en América Central y que, bueno, son eventos que también para los que se están creando condiciones también en Argentina, como viene demostrando los incendios crecientes en este año. La verdad es que nuestras poblaciones mueren ante nuestros ojos, digamos, esa es la realidad. Eh, Hay más eventos climáticos extremos por el cambio climático, por sistemas de producción agrícola que provocan que se agote y que se salinice la capa acuífera en tierras que antes eran bosque. Hay un crecimiento demográfico muy importante y hay urbanizaciones no planificadas que aumentan demanda de alimentos. Es decir,
ya sabemos, digamos, hay un modelo productivo y un modo de desarrollo del mundo que intensifica muchísimo, cuyo efecto es la intensificación de estos eventos climáticos extremos. Y en Cascos Blancos, digamos, cuando tenemos como tarea la asistencia humanitaria en casos de desastre socionatural, y tenemos un seguimiento de esos temas con las agencias que lo siguen, la verdad es que eso cada vez es más fuerte. Y más allá de esto, de alguna manera, todas estas pérdidas de vida y todos estos efectos son evitables, son completamente evitables. Y ahí está la búsqueda de la resiliencia, que es como la capacidad de reconstruirse, de resistir, de adaptarse y de recuperarse ante un desastre, como tener la resiliencia como política integral es bastante urgente. De cara al futuro más inmediato, ¿no? Porque los desastres se van a seguir incrementando, difícilmente sean viables políticas para mejorar la resiliencia que no estén integradas en proyectos más generales de transición del modelo de vida, que lejos de mitigar los riesgos los intensifica y es el que genera las amenazas, ¿no? Bien interesante la definición, la caracterización de estas catástrofes en clave socionaturales. Digo, me parece que pone en eje y en tensión y sobre la mesa las desigualdades estructurales, de las cuales América Latina es un caso más que testigo, ¿no? Bueno, justamente algo muy interesante de la gestión de riesgo de desastres de los últimos años es justamente esta perspectiva, que es la perspectiva de la gestión de los riesgos, que considera que un desastre puede mitigarse, puede gestionarse, puede planificarse la respuesta, pueden crearse las condiciones para responder a la altura de las circunstancias y evitar muertes, y que después vienen procesos de reconstrucción que nos permitan prepararnos para la amenaza que viene. De alguna manera esto que te comparto, digamos, es una perspectiva que está instalada en el modo en el que se gestionan los riesgos, o por lo menos el modo en el que impulsamos que se gestionen los riesgos en el mundo desde muchos organismos internacionales, desde muchos países comprometidos con un multilateralismo que proteja vidas, que incentive este esfuerzo común, y toma en consideración esto, ¿no? La idea de que los desastres tienen un componente social muy, muy importante, incluso cuando los llamamos naturales, y que podemos mejorar las condiciones de vida de las poblaciones antes del impacto de las amenazas, durante las amenazas, y podemos encarar procesos de reconstrucción que nos permitan vivir con esos riesgos sin que eso nos cueste vidas ni pérdidas económicas. Y en esta agenda de la resiliencia, de la construcción de territorios, ciudades, pueblos con mayor capacidad de reponerse ante los riesgos, ante los desastres, ¿cuál es el rol que tienen puntualmente los estados municipales, los estados locales? Bueno, importantísimo. Importantísimo porque fundamentalmente, bueno, por ejemplo, Cascos Blancos participa de lo que es la campaña de ciudades resilientes que impulsa Naciones Unidas, en particular la agencia que trabaja en la gestión de riesgos. Y justamente esta idea de ciudades resilientes tiene que ver con que la resiliencia como proyecto puede impulsarse localmente, es decir, los estados tienen que tener un compromiso con sus sistemas de gestión de riesgos, pero después los impactos son locales y las respuestas son locales. Es decir, la respuesta más inmediata es de los municipios, es de los gobiernos municipales y de la comunidad. Cuando hay un desastre, la primera que reacciona y se organiza para defender la vida, para proteger a las personas afectadas, es la comunidad. Y si la comunidad, junto con los gobiernos, en todos los niveles del Estado, ¿no? Pero en particular con una inserción local, un nivel local muy relevante. Si las comunidades y los gobiernos trabajan conjuntamente en la preparación, en la planificación, son conscientes de sus riesgos y despliegan estrategias protagónicas para
conocer esos riesgos y eventualmente también responder a las situaciones que ocurren, entonces la resiliencia crece. La resiliencia se convierte en una posibilidad, digamos. No solamente la resiliencia desde el punto de vista de las infraestructuras, sino también comunitaria en el sentido de la experiencia social de la comunidad, que tiene la capacidad de reconstruirse, reconstruir sus vínculos y sus lazos a partir de conocer los riesgos, ¿no? El protagonismo de la comunidad y el compromiso de los gobiernos municipales en todo esto es central. Por eso incluso uno de los esfuerzos más importantes de la campaña de ciudades resilientes y de los programas de resiliencia que impulsa el SINAGIR, nuestro Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, que tiene su Secretaría Ejecutiva en el Ministerio de Seguridad, y todos los esfuerzos de resiliencia tienen asiento fuerte en los gobiernos municipales, porque son los actores fundamentales a la hora de la respuesta y a la hora de la planificación y la preparación. Y en Argentina puntualmente hay algunos municipios que ya han encarado ese vínculo puntualmente con Cajos Blancos, con Naciones Unidas en esta Sí, agenda. hay muchísimos municipios que participan Ajá. de de la campaña de Naciones Unidas de Ciudades Resilientes, que son parte de la campaña, que han encarado procesos eh, para, para desarrollar y para mejorar su sistema de gestión de riesgos. Y también hay en los últimos años, y este año se ha trabajado muy intensamente también, un trabajo desde nuestra articulación del SINAGIR, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, desde todos los actores, para que esta noción de la gestión de los riesgos que desarrolla la resiliencia crezca. En realidad, hay 3 acuerdos globales relevantes a los que suscribe la Argentina y que consagran el fortalecimiento de la resiliencia en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la conferencia, el Acuerdo de París, y también el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Son los 3 acuerdos globales que resaltan el tema de la resiliencia. Y entre los objetivos de desarrollo sostenible que incorporan la resiliencia, se destaca la meta número 5, creo que es, que propone fomentar la resiliencia de los sectores más vulnerables y reducir la exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos, a los desastres, a los fenómenos extremos. Y también está la meta 11B, que en particular se refiere a ciudades resilientes. Es decir, es algo que está considerado con mucha fuerza, y en los acuerdos de París también, que nuestro país suscribe, se refuerza con fuerza también el compromiso de tomar acciones en la lucha contra el cambio climático y el mejoramiento de la resiliencia. Y en respuesta a todos estos acuerdos, intentando, digamos, cumplir eso, hay muchos esfuerzos desde los municipios y desde los diferentes organismos que componen el Estado para cumplir esas metas. Y esas metas tienen objetivos específicos, o sea, los objetivos tienen metas específicas, indicadores, hay un esfuerzo por cumplimentar eso en todos los niveles y en el nivel municipal también. Dentro de Cajo Blanco Marina, digo, hay un gran desarrollo de un gran equipo de voluntarios y voluntarias, y hay mucho énfasis en la capacitación de estos voluntarios y voluntarias. ¿Qué lugar ocupa lo ambiental, lo ecológico en estas capacitaciones? Bueno, ya hace bastante tiempo, por esto que te digo, que los desastres se han incrementado, los desastres socionaturales se han incrementado en frecuencia y en intensidad, es que la agenda del cambio climático cada vez se cruza con más fuerza con la agenda de la gestión del riesgo y con las discusiones que tenemos respecto a la gestión de los riesgos. Y por supuesto la dimensión ambiental en Cascos Blancos es muy relevante, porque cuando pensamos qué significa la mitigación de las vulnerabilidades, a veces también nos encontramos con problemáticas vinculadas con lo ambiental. Cuando pensamos en
en los procesos de reconstrucción, post-desastre. Muchas veces hay muchas dimensiones que tienen que ver con la recuperación de la capacidad de la producción de la tierra, que tienen que ver con la con, no sé, con reconstruir condiciones de algunos ambientes, tiene que ver con a veces reconstruir y recuperar ecosistemas. Entonces, la verdad es que es una dimensión relevante. Este año tenemos como prioridad darle fuerza a eso y estamos trabajando en la conformación de un voluntariado ambiental que se profesionalice un poquito más en ese aspecto de nuestro trabajo y que pueda trabajar en la recuperación de ecosistemas, que pueda trabajar en el diagnóstico de algunos territorios, colaborar con aquellas áreas del Estado que están trabajando en esos asuntos y que los voluntarios y las voluntarias de Cascos Blancos tengan perfiles específicos para colaborar en ese tipo de cosas, así que estamos trabajando en la conformación de un voluntariado ambiental que nos permita profundizar un poquito más en estos asuntos que siempre están vinculados a las tareas de los cascos blancos, pero no con la especificidad y con la profundidad que creo que la actual etapa lo está requiriendo, ¿no? Claro, efectivamente, el cambio climático está en la agenda, al menos de muchas de las organizaciones sociales a nivel mundial, y hay un activismo ambiental que viene creciendo con fuerza, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Cuando uno, Marina, piensa en cascos blancos y piensa en los valores o las ideas fuerzas que sustentan el trabajo cotidiano del organismo, bueno, uno identifica rápidamente valores como la solidaridad, el compromiso, la participación ciudadana, pero son valores o ideas fuerzas que están en tensión, si se quiere, con las ideas fuerzas que han predominado en las últimas décadas en el mundo y, por cierto, en periodos recurrentes en la Argentina. ¿Qué mirada tenés para adelante? ¿Cuáles son las ideas fuerzas, valores que van a primar en la sociedad que se viene? Y si crees que en todo caso esta situación que estamos viviendo a nivel global, digo, la pandemia, también interpela o nos interpela para pensarnos como comunidad tanto en las escalas locales, nacionales como globales. Bueno, vos bien lo dijiste, la pandemia yo creo que hay una bisagra, ¿no? De alguna manera queda una vez más demostrado que, que para defender la vida de nuestros pueblos, que para defender eh, la salud, hacen falta estados fuertes, hacen falta sistemas públicos, sistemas de salud pública, sistemas educativos fuertes, incluso todo lo que tiene que ver con el acceso a Internet, con cuestiones de brechas digitales, con capacidad de autonomía de los estados a la hora de conseguir insumos y de la producción de insumos. Hay muchas cosas que se pusieron en tensión con esta pandemia y creo que, como vos bien dijiste, si al mundo lo organizan solamente el individualismo, la competencia y la voluntad de valorización, difícilmente podamos durar mucho tiempo más, ¿no? Yo creo que si no se transforman las prioridades que organizan las relaciones de los pueblos y de los gobiernos entre sí, si no se reorganiza de alguna manera las bases de la vida social, y en particular en Argentina, ¿no? También creo que no lo vamos a lograr. Se nos acaba el tiempo. O sea, creo que hay un eje bastante serio respecto a los asuntos ambientales y a los asuntos de cambio climático. Y es que si hasta hoy el mundo pudo vivir con una mayoría importante, desplazada, vulnerada, sin acceso a derechos, porque algunas minorías tenían acceso a niveles de consumo inmensos o acceso a bienes, a servicios que tenían que ver con una desigualdad estructural. Esta desigualdad estructural queda visibilizada en esta pandemia cada vez con más fuerza y creo que ya nos quedamos sin tiempo para la humanidad completa. Es decir, si no transformamos esas prioridades no lo vamos a lograr. Se viene una de las crisis
económicas, sociales, ambientales, más importantes que hemos vivido como humanidad. Si no reconstruimos un mundo en el que la prioridad sea la vida, este mundo va a dejar de ser nuestra casa. Más que optimismo de la voluntad, me pesa un poco el pesimismo de la razón. Me parece que sin cooperación, sin solidaridad, sin, como dijo nuestro presidente en el discurso de Naciones Unidas, sin un multilateralismo que se reconstruya a partir de otros valores, es difícil, no que avancemos, no que lleguemos a cumplir con objetivos de desarrollo sostenible, no que construyamos justicia social, sino que sobrevivamos. Y lo que sí tengo mucha esperanza es que si no encaramos esos procesos rápidamente, yo creo que sí, de algún modo lo van a hacer los pueblos, que pasarán por encima de los gobiernos. Ahí sí aplico la esperanza. Me parece que los pueblos se organizan y pelean por la vida. De ahí salieron estas agendas. Estamos hablando de estos temas cada vez más y cada vez con más fuerza en las agencias internacionales, en las instituciones nacionales, en el Estado, en el sector privado y en las organizaciones, porque hubo lucha. Hubo lucha de las organizaciones ambientales, de los movimientos populares, del mismo modo que, digamos, todas las agendas son las agendas que se empujan con la lucha de los pueblos. Y en eso sí tengo la confianza de que cuando los gobiernos no mostremos la celeridad y la urgencia que tiene este asunto, o si no lo mostramos, entonces seguirá siendo el pueblo organizado el que va a presionar para que esto avance, ¿no? En la Argentina creo que estamos trabajando con mucho esfuerzo en ese camino. Tenemos un montón de limitaciones, tenemos todavía muchísimos errores y cosas que faltan, pero creo que pensar en una post-pandemia donde la dimensión de ciudades sostenibles, donde la dimensión de la resiliencia, donde la dimensión del cuidado del ambiente sean ejes, es central. Y también me parece que el planteo claro de que de esta situación se sale con trabajo y con producción nos permite dar un debate en contra de, me parece, de estos valores que sí nos están destruyendo, que tienen que ver con, me parece, basar la salida de las crisis en nuevas condiciones de acumulación para unos pocos o para minorías, ¿no? Y no en mejores condiciones para la vida de las mayorías. Creo que si logramos construir ese equilibrio, vamos a poder dar debates que nos van a servir para salir adelante, y creo que estamos haciendo ese esfuerzo. Mientras te escuchaba, Marina, pensaba, digo, hay quienes plantean que hay ciertas contradicciones entre la idea de justicia social y justicia ambiental. La verdad es que no. Me parece que lo que nos desafía este siglo XXI es precisamente encontrar ciudades, regiones, que puedan poner sobre el centro de la escena, por supuesto, a las relaciones humanas, pero las relaciones en el marco de un equilibrio con nuestros ecosistemas. Muchas gracias, Marina, por este tiempo, por esta entrevista. Te cuento que esta va a ser la primera entrevista con la cual vamos a abrir este ciclo de entrevistas sobre ciudades ecológicas desde el Centro de Formación y Pensamiento Género. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, y me encanta el cierre. La justicia social, no hay justicia social sin justicia ambiental, como decimos las feministas, que también decimos que no hay justicia social sin igualdad de género. Así que creo que todas las luchas que crean condiciones para la justicia las tenemos que dar juntas. Muchas gracias, Marina.